Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy seguimos hablando de lo que es la parte de dinámica. Estamos en lo que sería, o decíamos que la dinámica va a estudiar la relación entre el movimiento y las causas que lo producen, y nos hemos enfocado a lo que serían nuestras leyes de Newton, que decíamos son tres leyes de Newton. Rápidamente las voy a abordar, que es lo que hemos estado trabajando estas últimas sesiones, donde la primera ley me dice que la podemos encontrar como principio de inercia y establece que un cuerpo no va a modificar su estado, ya sea de reposo o de movimiento, si no se le aplica alguna fuerza. ¿Sí? Eso es eso es lo que nos diría nuestra primera ley. Si le están aplicando o el cuerpo está recibiendo diferentes fuerzas, ¿qué va a pasar? De igual manera, si el resultante de de las fuerzas es cero, el cuerpo sigue tanto en movimiento como en reposo según sea el caso. Veíamos nuestra segunda ley de Newton, donde hablábamos o se planteaba, ¿no? Que un cuerpo se va a acelerar si le aplicamos una fuerza. Lo podemos jalar, lo podemos empujar, y es un principio fundamental de la dinámica. Veíamos dos fórmulas: fuerza es igual a masa por la aceleración, así como el peso, que es igual a masa por la gravedad. Fuerza y peso en newtons, masa en kilogramos, aceleración y gravedad, metros sobre segundo al cuadrado. Y decíamos, si trabajamos o sustituimos más bien en fuerza igual a masa por aceleración, lo sustituyo, porque ya sabemos de aquí del peso que masa es igual al peso entre la gravedad, obtenemos esta segunda o una opción diferente de representar esta fórmula. Y nuestra tercera ley de Newton, que decíamos, esta ley plantea que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Y hemos estado trabajando también lo que es la parte de la tensión. ¿Se acuerdan que decíamos? Una fuerza de tensión es esa fuerza que se desarrolla en una cuerda, en un cordel o cable. Cuando se estira bajo una fuerza aplicada, debe de existir prácticamente contacto para que se genere esta tensión entre el cable, entre el cordel o entre la cuerda y el objeto. Y decíamos, vamos a tener una tensión sin fuerza externa y una tensión con fuerza externa. Y bueno, si hablamos que hay una tensión sin fuerza externa, quiere decir que los únicos elementos que van a interactuar, pues en este caso sería, vamos a decirlo así, nuestra tensión, que sería igual a la masa por la gravedad. Y decimos, no hay ninguna fuerza externa, vemos que está la tensión y el peso, y es como determinamos. Aquí hay una igualdad. ¿Qué pasa cuando hay una fuerza externa? También decíamos, el objeto puede que, más bien va a haber ocasiones en que suba y va a haber ocasiones en que baja. Y se acuerdan que decíamos, hay que analizar qué fuerzas están trabajando en el eje y determinar el signo. Y decíamos, cuando el objeto sube, aquí si hay una fuerza externa, el objeto sube, ¿qué va a pasar? La tensión tiende hacia arriba, por lo tanto va en el mismo sentido que el objeto, y por eso se considera positiva. Y en este mismo caso, el peso va hacia abajo, va en sentido contrario, por lo tanto decimos que el peso va a ser negativo. Después de despejar y de sustituir, definimos que la tensión o fuerza de tensión es igual a la masa por la gravedad más la aceleración. Y concluíamos, cuando el objeto sube, la aceleración va a ser positiva. ¿Qué pasa cuando el objeto está bajando? Vemos cómo, o veíamos cómo puede o cambia esta ecuación. La primera es la misma, tengo que considerar las fuerzas que trabajan en Y, solo que aquí vean, el objeto ya está bajando. La fuerza del peso o el peso va en el mismo sentido, hacia abajo, por lo tanto el peso se considera positivo, y la tensión ahora tiende hacia arriba en sentido contrario, y por eso le damos el signo de negativo. Si trabajamos esta expresión, quiero despejar la tensión o fuerza de tensión, vemos que me quedan signos negativos. Voy a multiplicar toda la ecuación por un -1. ¿Para qué? Para cambiar el signo, y me queda que la tensión va a ser igual al peso menos la masa por la aceleración. El peso sabemos que es igual a masa por gravedad. Voy a simplificar la masa, o más bien a factorizar, y nos queda que la tensión va a ser igual a la masa por la gravedad menos la aceleración. En este caso el objeto baja y por lo tanto se resta esa aceleración. Entonces vean qué interesante, el objeto sube, sumamos la aceleración o la consideramos positivo. Cuando baja, esa misma aceleración se considera negativa.
Ya hemos realizado ejercicios donde trabajamos esta tensión, pero ahora le vamos a agregar un elemento más, que es la máquina de Atwood, que es un ejercicio o es un tema básico en lo que es la parte de dinámica. Y la máquina de Atwood nos dice que es una máquina que se inventó desde los años de 1784 con un científico precisamente con el mismo apellido, George Atwood, y la desarrolla como un experimento de laboratorio precisamente para verificar las leyes mecánicas del movimiento uniformemente acelerado. Esta máquina, pues vemos que es un dispositivo simple, está compuesto por dos objetos o dos poleas, le podemos llamar. Estos objetos o poleas, en este caso, pasan por una cuerda, cuyos extremos prenden, pues decíamos, en este caso, van a pender esta es nuestra polea, estos son nuestros cuerpos, esta es la cuerda, entonces de la cuerda puede haber dos masas, dos objetos. ¿Ah? Y bueno, aquí este es cómo se comportaría. ¿Ah? Es muy importante aquí en esta máquina Atwood considerar que están unidos por la cuerda. Entonces, tenemos que analizar prácticamente lo que sería el comportamiento en esta máquina. Vamos entonces a realizar un ejercicio donde pues me dice que se tiene una máquina de Atwood con un cuerpo, en cuerpo, decíamos un cuerpo en cada uno de los extremos de la cuerda, ¿sí? Y uno de ellos bueno, uno de ellos tiene 58 kilogramos y el segundo 67 kilogramos. Y me dice, hay que determinar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Vean que es mi sistema Atwood y tenemos que considerar o calcular la aceleración y la tensión. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de calcularlo. Decimos la aceleración. La aceleración, tengo una fórmula que me dice que la fuerza, en este caso, nuestra fuerza del peso es igual a masa por aceleración, pero de aquí yo despejo aceleración y me queda que esto va a ser igual a la fuerza del peso entre la masa. ¿Mm? Aquí me voy a regresar a las imágenes que acabamos de revisar. Aquí vean que ya son dos pesos los que tiene. Ya no estoy hablando de un peso como en los ejercicios anteriores. Ya estoy hablando de dos pesos que van a estar actuando y por ende, pues dos masas. Ajá, ya no estoy. ¿Y por qué? Porque están unidos tanto estos dos cuerpos. Entonces hablamos de dos pesos y de dos masas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a calcular? Volvemos a analizar nuestro sistema. Vean cómo aquí me están diciendo, tengo la masa 1 o el cuerpo 1 y el cuerpo. Vamos a hablarle de cuerpo 1 y cuerpo 2. ¿Y qué objeto 1 y objeto 2? ¿Y qué pasa? Me están diciendo que, en este caso, la aceleración de este segundo cuerpo va hacia abajo, quiere decir que va bajando. Por lo tanto, decimos, estos dos cuerpos están unidos. ¿Qué va a pasar? Que si este cuerpo baja, pues este objeto va a subir. Entonces, vean, este baja y este sube. ¿Se acuerdan que hacíamos el análisis ahorita? Cuando el objeto sube, cuando el objeto baja, aquí en esta máquina de Atwood, uno sube y otro baja. Y aquí ya nos están especificando cuál va a subir y cuál va a bajar. Entonces, me voy a ir a la imagen que hemos compartido en estas sesiones. Cuando el objeto sube, que sería en este caso, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que decíamos va a subir? Por lo tanto, la tensión va a ser, en este caso, positiva, porque va en el mismo sentido, pero la tensión del peso va a ser negativa, porque va en sentido contrario. Entonces, vean, el peso tiene un signo negativo para este cuerpo. ¿Qué pasa del otro lado con el cuerpo 2? Aquí me dicen en el cuerpo 2 o en el objeto 2, el cuerpo va hacia abajo. Por lo tanto, la tensión es la que sería positiva, perdón, la tensión sería negativa porque la tensión tiende hacia arriba y el peso es el que sería positivo porque va en el mismo sentido que el objeto. Entonces, vean, tengo aquí la aceleración es igual a las fuerzas del peso entre la masa y a qué va a ser igual a decimos el peso 2, porque es lo que necesito, el peso 2 está en el mismo sentido o la misma dirección, perdón, y por lo tanto va a ser positivo. Para el cuerpo 2, perdón, para el cuerpo 1, en este caso masa 1 de 58 kilogramos, decimos el peso va en sentido contrario, por lo tanto se resta. Esto nada más lo coloco para hacer el análisis, por qué uno es positivo y por qué uno es negativo, porque uno va hacia arriba y otro va hacia abajo. Y el peso
decimos, en este caso va en el mismo sentido hacia abajo y en el primer cuerpo va en sentido contrario, por eso es peso 2 menos peso 1. Este va hacia abajo, va en la misma dirección del objeto. Este va hacia arriba, ven el peso, acuérdense que este es el peso tiende hacia abajo y entonces, ¿qué va a pasar? Va en sentido, en este caso, contrario, por eso nos queda peso 2 menos el peso 1. Todo esto entre la masa, pero como estoy hablando de dos objetos, ¿qué va a pasar? Pues la masa voy a tener no voy a tener una masa, tengo que sumar o obtener una masa total que va a ser igual a la sumatoria de estos dos cuerpos. Cada cuerpo tiene una masa, hay que sumarlos. Entonces, pero bueno, ¿qué tengo aquí? Algo interesante. Tengo masas, no tengo pesos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Determinar, en este caso, los pesos de cada uno de los cuerpos. Entonces, voy a quitar ya estas imágenes, nada más era el ahorita interpretar cuándo o por qué el peso es positivo y el peso es negativo. Solamente es para eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Decimos que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Y la masa del primero o la masa 1 sería, perdón, el peso 1 sería de la masa 1, que son los 58 kilogramos por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si multiplicamos esto me daría 568.98 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que es lo mismo que 568.98 newtons. Ese es mi peso 1. Vamos al peso 2. Necesitamos los dos. Ahora son 67 kilogramos por nuevamente 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplico y esto me va a dar 657.27 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado o 657.27 newtons. ¿Por qué estoy colocando? Es bien importante que recordemos, ya lo hemos visto en otras sesiones, de determinar, en este caso, bueno, la igualdad de kilogramo metro sobre segundo, que es igual a newton, porque cuando trabajamos unidades es importante tenerlo presente. Ya con estos dos valores puedo calcular la aceleración, sí, porque ya tengo los pesos. Y vean, pongo el peso 2 es 657.27 newtons menos el peso 1, que sería 568.98 newtons. Son los que acabamos de calcular. Y la masa total va a ser igual a los 58 kilogramos más 67. Hay que sumar la masa de los dos cuerpos o de los dos objetos. Y por lo tanto, si yo resto 657.27 menos 568.98 me daría 88.29. Y si sumo los 58 kilogramos del cuerpo 1 más los 67 kilogramos del cuerpo 2, me da 125 kilogramos. Dividimos y resulta que voy a tener una aceleración de 0.706 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, vean, ya determiné o apenas determinamos lo que es la aceleración del sistema. Calculamos pesos, la aceleración, y ahora sí me dice, hay que calcular la tensión. Vamos a analizar, aquí es bien importante, voy a analizar los dos cuerpos para que lleguemos o veamos cómo se comportan, ¿sí? Entonces voy a primero a colocar mi diagrama de cuerpo libre, lo que ahorita analizamos, pero de otra manera, donde tengo en este caso, el peso 1, ajá, y que decíamos, bueno, pues aquí como el cuerpo va hacia arriba, ya habíamos analizado, pues la tensión es positiva y nuestro peso es negativo. Y se acuerdan que decíamos, como el cuerpo va hacia arriba, ya no voy a hacer el análisis que estábamos haciendo, sabemos que la fuerza cuando el cuerpo va hacia arriba va a ser igual a la masa 1 por la gravedad más la aceleración. El cuerpo va hacia arriba y la aceleración tiene que sumarse. ¿Tengo masa? Sí. ¿Tengo gravedad? Sí. ¿Tengo aceleración? Entonces sustituimos. La fuerza total va a ser igual a la masa, que son 58 kilogramos, por la gravedad, 9.81 más 0.706, y eso me da 10.516 metros sobre segundo al cuadrado por 58 kilogramos, y vean que me da una tensión de 609.928 newtons. Esta sería la tensión que se va a ejercer, ¿sí? Estamos aquí diciendo que cuando el cuerpo, o en el cuerpo 1, cuando el cuerpo va hacia arriba. Ahora vamos a analizar el cuerpo 2, que ya también sabemos. Decimos, es nuestro cuerpo 2, va hacia abajo,
El peso es el que va en el mismo, con el mismo signo positivo y la tensión va con un signo negativo, pero también decimos cuando el objeto va hacia abajo, ¿qué pasa? Se va ahora a restar la aceleración. Ya sabemos el análisis que lo hemos hecho, lo hicimos hace un momento y lo hemos hecho en cada sesión. Entonces vemos que la aceleración se resta. Nuevamente, vean, son los mismos elementos. ¿Cambia la masa? Sí. La masa por ahora es de 67 kilogramos, es el cuerpo 2. La gravedad es la misma, 9.81 metros sobre segundo, menos 0.706 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Es una gravedad, una aceleración, perdón, diferente? No. La gravedad es la misma, pero la aceleración no. Lo único que ahora se está restando. Si yo resto 9.81 menos 0.706, me daría 9.104. Y si lo multiplico por los 67 kilogramos, vean, tengo una tensión de 609.96 newtons. Hice mi análisis en el cuerpo 1, en el objeto 1, y me dio una tensión de 609. Hice un análisis para mi cuerpo 2 y me da la misma tensión. ¿Por qué? Me dice aquí, la tensión del hilo es la misma, la tensión de la cuerda va a ser la misma sobre los dos cuerpos. ¿Por qué? Porque lo hemos comentado, en la máquina de Atwood se tienen dos cuerpos, uno de cada extremo, y están unidos. Es un sistema. Por lo tanto, la tensión es el mismo sobre el cuerpo. Puedo calcular en el cuerpo 1 o en el cuerpo 2 y como vimos aquí, llegamos al mismo resultado. Y por lo tanto, vean, me dicen, no es necesario calcular las dos tensiones. Con que yo calcule una tensión, voy a tener la tensión de el sistema, la tensión de la cuerda. ¿Por qué? Porque esta no cambia. Entonces, vean qué interesante. Ahora ya estamos aplicando esta tensión o esta fuerza de tensión a una máquina de agua. Esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.